Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro espacio Palabras para una vida abundante. Dios tiene un llamado para cada uno de sus hijos. ¡Qué privilegio! Entender esto y vivirlo y asumirlo con responsabilidad, con la dignidad que nos da esta condición, se torna en algo maravilloso para todos, porque podemos vivir dentro del propósito que Dios nos ha encomendado a los hijos de Él. Cumplir el llamado de Dios nos corresponde a cada uno de nosotros. No cumplir el propósito en nuestras vidas, definitivamente esto nos llevará a un fracaso total. Cumplir el propósito nos conduce al crecimiento y a la glorificación perfecta de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios según Mateo, capítulo 1, versículo 21, 22 y 23, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En estos versículos de la palabra encontramos cosas extraordinarias. Una de ellas, el hecho de hacer ver que la presencia de nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito, como lo tiene usted y como lo tengo yo. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Estudiamos por la Biblia, según Mateo, que el propósito de nuestro Dios con nuestro Señor Jesús es que Él salvara a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesús fue creciendo como un niño, un adolescente, y en su forma como se fue aplicando a las verdades de su Padre, de nuestro Dios eterno, Él fue entendiendo poco a poco, fue descubriendo, porque Él fue un ser humano extraordinario que se dedicó a investigar el Antiguo Testamento y sobre todo toda la parte de los profetas. Fue un autodidacta maravilloso. Y allí fue encontrando todos los dichos, las palabras, las profecías, el cual en algún momento de su propia vida fue entendiendo que había un propósito con la vida de él y que él podía lograr ese objetivo si se aplicaba a lo que Dios decía. Así que fue entendiendo paulatinamente, y esto lo llenó de sabiduría, de grandeza, y se aplicó de tal manera que se convirtió en el Salvador del mundo, el Salvador de su pueblo. Así que, viendo a nuestro Señor Jesús que cumple el propósito que Dios le concede a Él o que Dios le da, hoy nosotros podemos hablar de nuestro Señor Jesús como el ser humano más extraordinario, un hombre glorificado en el cielo, un hombre que es primicia de esa nueva condición que vamos a tener los seres humanos. ¿Todo por qué? Porque fue alguien que se aplicó al propósito de nuestro Dios. Según la Biblia, cuando el anuncio del nacimiento del Señor, entonces se hace mención que Él salvará o salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero también dice allí la palabra, dice que su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que cuando le echamos un vistazo a la vida de nuestro Señor Jesús, encontramos en Él el modelo perfecto para lograr este objetivo. ¿Cuál objetivo? El objetivo de un ser humano que cumple a cabalidad el propósito, el programa de Dios con la vida de alguien. Es un modelo para nosotros, un ejemplo maravilloso para que nosotros nos apliquemos y entendamos que cada uno tenemos un programa de parte de nuestro Dios. Dice la Biblia en el libro según Juan: después de esto, sabiendo Jesús que todo esto estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca
cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. Esa palabra consumado se define muy bien, dicho de una persona que en su oficio o especialidad ha acreditado cierto grado de excelencia o perfección. Si lo aplicamos a nuestro Señor Jesús, tenemos que decir que Él cumplió a cabalidad, con excelencia, a la perfección, el propósito de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, qué bonito, qué bonita la idea bíblica que nos enseña la palabra acerca de nuestro Salvador Jesús. Un llamado interesante para nosotros entender que como Jesús, también nosotros tenemos un llamado. Como el Señor Jesús, también nosotros tenemos un propósito de parte de nuestro Dios. Cumplir el propósito de nuestro Dios nos dignifica la vida. No cumplir el propósito de Dios, definitivamente llegamos al fracaso. Triste es, mis hermanos, que estemos en la iglesia todo el tiempo y que nosotros no estemos inquietos en función de entender que Dios nos está llamando con un propósito, y en ese propósito, aplicando lo que dice allí la palabra, es que nosotros seamos instrumentos de salvación en las manos de Él, recurso de salvación para muchas personas. Cuando la Biblia habla de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, es una expresión que indica la disposición genuina de Dios con el propósito de favorecer a la humanidad. Así que en Dios siempre ha estado el interés de bendecir la humanidad, de salvar la humanidad, de dignificar la humanidad. Por lo tanto, a medida que cada ser humano va entendiendo el programa de Dios, se constituye en alguien como instrumento de Dios, como un Emmanuel en función de la salvación para muchas personas que están a nuestro alrededor, porque el propósito genuino de Dios es favorecer a la humanidad, hacer siempre tocar a la humanidad para que la humanidad viva para Él, entienda lo de Él y luego entienda el llamado particular en función de planes que Él tiene. Por eso nuestro Dios está llamando a hombres y mujeres con propósitos específicos para ser un instrumento de Él, para ayudar a salvar a alguien. Pregunta, mis hermanos, ¿será que usted y yo lo estamos haciendo? ¿Somos instrumento de salvación para otras personas en nuestras palabras, nuestra forma de vida, nuestros comentarios, todo lo que decimos, todo lo que hacemos? ¿Será que se convierte en instrumento de salvación? El llamado de nuestro Dios es un llamado dinámico y creciente. Si no crecemos, nos fracasamos. No existe un llamado para permanecer en un lugar neutro, donde yo diga, entonces no cumplo el llamado que Dios dice, pero tampoco voy a hacer lo malo. Realmente en Dios o lo cumplimos o nos fracasamos. O cumpliendo el propósito de Dios dignificamos nuestra vida, como pasó con nuestro Señor Jesús, o vamos al otro extremo y es que empezamos a decrecer y aparece el fracaso rotundo para nuestro ser. Cuando Dios nos llama, lo hace para algo concreto. Lo hizo con nuestro Señor Jesús. Se menciona con Pablo, se mencionó con Saúl, se mencionó con Sansón. Y también Dios tiene para su vida algo concreto, un llamado de parte de Dios. Se espera, por lo tanto, que hagamos las cosas que debemos hacer, porque Dios nos concede la capacidad para hacerlo. El apóstol Pablo, entendiendo esto, en un momento determinado decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo hago lo mío, Apolos hace lo de él, pero quien confirma
y quien desarrolla su obra es Dios, pero lo están haciendo. Ese llamamiento es una responsabilidad o compromiso que Dios le concede a sus hijos para que le cumplamos. Es la idea, es un deber, es algo que debemos hacer. Y es el llamado que tenemos de parte de nuestro Dios. Mis hermanos, estamos en la iglesia por la invitación que Dios nos ha dado. Estar en este territorio salvador es todo un privilegio. Como lo decía el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15. Estas palabras contundentes del apóstol Pablo es que Jesús vino al mundo para salvar. Está testificando lo que acabé de mencionar, que el propósito de Dios con Jesús era salvar a su pueblo de sus pecados, salvar a toda la humanidad del mal. Nuestro Señor Jesús lo hizo. Y Pablo está confirmando esta tarea, esta misión apoteósica que realizó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora encontramos a un apóstol testificando de su experiencia, cómo lo alcanzó el Señor, pero también está dejando ver que él también tiene un propósito, que Dios le ha dado un ministerio, una vocación, el cual él debe cumplir, y se siente feliz por tener esa claridad en su propia vida. Mis hermanos, tenemos ese llamado, tenemos un llamado de parte de nuestro Dios, y es deber nuestro cumplir lo que Dios nos está diciendo. El llamado, por lo tanto, es algo más que un gusto, que se vuelve una condición de vida. Si no se vive, se pierde el sentido de la vida. Si se mira como algo que realmente hemos recibido de parte de nuestro Dios, entonces se convierte en una imperiosa obligación. El apóstol Pablo decía algo muy bonito. Entre todas las maravillas que él, inspirado por el Espíritu, siempre estaba diciendo, dijo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Mis hermanos, estamos viviendo en nuestra iglesia un despertar, un llamado para nosotros convertirnos en esos instrumentos de nuestro Dios por el propósito de Él en nuestras vidas. Y el llamado que tenemos en nuestra iglesia es a predicar esta palabra, a tocar. Es un propósito muy generalizado que de una o de otra forma debemos cumplir usted y yo. Debemos cumplir en una vereda, en un municipio, en una ciudad, en un país o en cualquier parte del mundo. Pero hoy nos corresponde que entendamos esta verdad y tenemos ese llamado de parte de nuestro Dios, y aprovecho esto para hacer la invitación para que despertemos a esta gran verdad. El llamamiento, por lo tanto, que Dios nos ha dado, lo debemos asumir aún incluyendo nuestro testimonio de vida. Con mi vida testifico que tengo un propósito de parte de Dios. Todo llamamiento o propósito de Dios con nuestra vida va cargada de recursos espirituales. Y es que Dios nos está diciendo, yo te doy la palabra y te doy el Espíritu para que usted pueda cumplir el objetivo que debe de cumplir. No vivir a la altura de este propósito, como dije, es ir al fracaso, como lo vivió Saúl. Como lo vivió Saúl, que Dios lo llamó, y dice la palabra en el libro de 1 Samuel capítulo 9, versículo 16, que Dios lo llamó
para que salvara a Israel de mano de los filisteos. No cumplió su vocación y terminó huyendo de los filisteos y pidiendo a su escudero que lo asesinara. Qué situación tan lamentable. ¿Qué podríamos decir de Sansón? Dios tenía un plan establecido con la vida de él, y es: usted va a comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. Jueces capítulo 13, versículo 5. No cumplió y terminó ciego porque los filisteos, los enemigos, le sacaron los ojos y se convirtió en el objeto de burla de sus enemigos. Esto es impactante. Mis hermanos, conclusión. En Jesús tenemos un modelo extraordinario donde nos enseña que vale la pena entender y vivir el llamado de Dios. Vale la pena. Allí hay un modelo perfecto para nuestras vidas. Por lo tanto, ante la necesidad del mundo, ante la necesidad de nuestra familia, ante la necesidad de todo lo que está sucediendo en nuestro medio, es urgente que todos nos apliquemos a vivir y a cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas, para ser esos instrumentos que Dios quiere para ayudar a salvar a muchas personas. Así que, mis hermanos, por favor, unámonos en función de este trabajo. Usted es valioso, todos somos importantes, estamos dentro de nuestro contexto de la iglesia, así que en medio de todas las cosas, la riqueza que tenemos es maravillosa, es genial. Por favor, en el nombre de Jesucristo, apliquémonos a esta gran verdad, vivámosla, disfrutémosla y vamos a lograr grandes objetivos para nuestra vida. Oremos a nuestro Dios. Soberano Rey y Padre Celestial, te doy muchas gracias. Y te doy gracias, Padre amado, porque nuestra vida tiene un propósito, porque tiene un sentido. Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra y a través de la claridad que tú nos concedes, podemos entenderlo. Padre, ayúdanos, Dios mío, que podamos cumplir ese propósito tan especial. Padre nuestro, nos colocamos delante de tu presencia. Y mirando este ejemplo bíblico de nuestro Señor Jesús, dice concretamente: salvar al pueblo de sus pecados. Siempre dentro de esos propósitos hay un término, el término que se especifica es salvación. Padre grande, tú nos llamas para ser instrumentos de salvación de muchas personas. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos.